cuánto necesitamos la dirección de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Gracias por traernos, Señor, a tu casa con bien. En medio, Señor, seguramente de muchas situaciones adversas, pero siempre tu fidelidad, Señor, manifestada cuando pensamos en que tú estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gracias por tu pueblo reunido aquí y gracias por la razón por la que han venido, Señor, y lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Oramos para que tu Espíritu Santo perfeccione la obra que ha empezado en nuestras vidas, Señor, así como lo señala tu palabra. El que empezó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesús. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos aquí y gracias también por los que están conectados en línea, Señor, recibiendo palabra en algún lado. Gracias, Señor, por tu presencia con nosotros aquí. Recibe toda gloria y honor, dependemos mucho de ti o totalmente de ti, Señor, y entendiendo que separados de ti nada podemos hacer, rogamos, Señor, que nos instruyas, que nos guíes, que nos des dirección en todos los aspectos, Señor, de nuestra vida. Y gracias por tu presencia en el nombre de Jesús. Amén y amén. Abrimos Biblias al libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo número 22, por favor. Hechos capítulo 22. En tanto localizan este versículo, van al versículo 12 del capítulo 22 de Hechos. Y oyendo el testimonio del hermano Mario, hace unos días estaba yo leyendo algo interesante respecto de Job. Y leía que a todos nos gusta el libro de Job, nos encanta el libro de Job, nos encanta la historia de Job, nos gusta muchísimo meditar en Job. Y luego dice el que escribe, a menos que te toque ser Job. Y me quedé meditando porque sí, hay muchas historias que, como dice la gente, nos fascinan, nos gustan muchísimo, pero cuando se trata de pasar por ahí, estar en los zapatos de aquellos que han padecido, que han sufrido, sin duda es otra historia. Y siempre hay que tener presente que el Señor en su misericordia estará con nosotros siempre, pero las pruebas son inevitables, la forma del trato del Señor es inevitable. No nos sorprendamos y nunca digamos, de esa agua no voy a beber. Lo que sí hay que abrazarnos del Señor siempre y fuerte, abrazarnos fuerte, depender de Él, confiar en Él, esperar en Él y siempre depender totalmente de la dirección de su Espíritu Santo en nuestras vidas, pues para eso vino el Espíritu Santo, precisamente para guiarnos. Leamos capítulo 22 de Hechos, verso 12 al verso 16. Es el segundo testimonio de Pablo en los Hechos. El mismo testimonio lo da 3 veces. Esa es la segunda ocasión que cita su testimonio y menciona lo siguiente. Entonces, uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que ahí moraban, vino a mí y acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y miré. Y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad, para que veas al justo y para que oigas la voz de su boca. Porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Regresamos al verso número 14. Y él dijo, estamos hablando de Ananías, hablándole a Saulo, y le dice, el Dios de nuestros padres te ha escogido. Grabes eso porque ahí va a girar la enseñanza de hoy, la palabra de hoy. Llámele sermón, predicación, enseñanza, usted llámele como quiera. El asunto es que atesore lo que escucha. Lo de el título, lo de menos, lo de la forma de la prédica, lo de menos. Lo importante es atesorar la palabra en nuestro corazón. Así que el Dios de nuestros padres te ha
escogido. ¿Para qué? Aquí vamos a encontrar 3 características y vamos a considerar una 4ª característica. ¿Para qué lo escogió? Note para qué lo escogió en el mismo versículo. ¿Te ha escogido para qué? Vaya enumerándolo en su mente. Están las ideas claras en la Biblia, así que solamente es cuestión de poner atención. ¿Te ha escogido para qué? Conozca su voluntad, número 1. La segunda idea es: y veas al justo, idea número 2. Y luego, y oigas la voz de su boca. Y luego en el versículo 15, porque serás testigo suyo a todos los hombres. Serás testigo. Entonces esta es otra razón por la que Dios lo escogió. Hay 4 razones por las que Dios escoge a Saulo de Tarso, y que ustedes que conocen la historia saben perfectamente bien que las 4 cosas que Dios dice que va a hacer Pablo, las cumple, diríamos, al pie de la letra. Las cumple perfectamente. La cuestión nuestra es que no siempre descubrimos o no siempre buscamos entender para qué Dios nos escogió. ¿Para qué Dios nos escogió? Porque es bien bonito saber que Jesús dijo en algún momento: no me escogieron ustedes a mí, o no me eligieron ustedes a mí, sino yo os elegí a vosotros. Y yo os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Entonces la primera parte es bonita, la segunda como que ya patinamos un poco. Yo los elegí, dice el Señor. Ustedes no me eligieron, yo los elegí, pero los elegí para esto. Nosotros hubiéramos querido que hubiera dicho: te elegí para enriquecerte, te elegí para que tuvieras bienestar toda la vida, te elegí para que no tuvieras dificultades en tu vida o en tu familia. Nos hubiera gustado que así dijera, pero no dice así. No dice así. Lamentablemente hoy por hoy la gente solo está interesada en el bienestar físico, el bienestar emocional, en el bienestar de otro tipo, y siempre estamos buscando de qué manera satisfacer el anhelo en la búsqueda de bienestar. De hecho, nosotros cuando alguien nos pregunta cómo estás, siempre apelamos al estado de ánimo, al bienestar, aunque generalmente no somos sinceros en la respuesta. No sé, ¿alguien le preguntó a usted hoy, el día de hoy o ayer, cómo estás? ¿Qué respondió? No me diga. No tengo que adivinar qué respondieron. Pero en lo general, la respuesta inmediata es bien. Bien. Menos mal que no insisten, porque si insistieran y nos dijeran: ¿de veras? ¿Estás bien? Y tal vez ahí empezamos como a considerar, bueno, ya saben los muletillas, bueno, no tan bien, pero estoy bien. Y tal vez si insisten más, empezamos a buscar y buscar en nuestra vida, y vamos a llegar a la conclusión que generalmente no estamos tan bien como decimos estar. En lo general no estamos tan bien como decimos estar. De manera que sería bueno considerar, la respuesta, vaya, no le voy a decir que respondan siempre no estoy bien. Tampoco, no se trata de eso. Pero siempre que respondas, considerar realmente que también estás. Y si no estás muy bien, entonces pida al Señor que te ayude para que tu estado emocional sea el que el Señor quiere y que puedas manejar ese estado emocional. Manejarlo no estoy tan bien, pero la bendición del Señor es la que enriquece y no hay nada de tristeza con ella. No estoy tan bien, pero el Señor Jesús ha prometido estar conmigo todos los días hasta el fin del mundo. No estoy tan bien, pero la Biblia dice: no te dejaré ni te desampararé, dice el Señor. No estoy tan bien,
pero el Señor ha prometido, y empiezas a citar las promesas de la palabra y tu estado de ánimo va a ser diferente en medio de la real situación que estás viviendo. En medio de la real situación, ¿qué te duele? ¿Qué te afecta? ¿Qué te preocupa? ¿O qué te ocupa? Porque a veces estamos no solamente preocupados, sino muy ocupados en algunas cosas. Cuando meditamos en ello, entonces vamos a llegar a la conclusión de que el Señor no prometió todo color de rosa, pero sí prometió no dejarnos, no abandonarnos. Sí prometió revelarnos que Él tiene propósitos específicos para nosotros y que lo que debiéramos buscar o descubrir es ese propósito para el cual el Señor me escogió. ¿Para qué me escogió? Yo creo que en la Biblia, como el apóstol Pablo, hay muchos, le llaman prototipos del cristiano. Prototipos es igual a ejemplos. Ejemplos que nos ayudan a entender que Dios también tiene propósitos para nosotros y a lo mejor ni habíamos pensado, pero cuando vamos a la palabra encontramos que efectivamente esos propósitos que el apóstol Pablo refiere en su testimonio son propósitos que sin duda alguna aplican para todos los que estamos aquí. Están muy serios, hermanos. Sí, yo sé que depende del predicador y depende del ánimo que le pongan y depende del entusiasmo que a veces le ponemos, pero el asunto es que tú y yo no dependemos ni del predicador, ni dependemos del ambiente. Ahora el ambiente está perfecto hoy, ¿qué domingo nos está tocando? Después de las lluviecitas de los días anteriores y el frío, debiéramos estar muy agradecidos con Dios por el clima que tenemos ahora. Gracias a Dios por su misericordia. Entonces por el ambiente ni se ocupen ni se preocupen. Bendito sea Dios, estamos aquí gozando de la bendición del Señor. Bueno, mire, cuando leemos un pasaje como este y escuchamos las declaraciones del Señor, como la que ya mencioné, no me eligieron ustedes a mí, debe representar para ustedes y para mí un gran estímulo el hecho de que Jesús haya decidido privilegiarnos, porque al elegirnos nos privilegia, hermanos, porque como algunos de ustedes seguramente oyeron, porque yo veo que hay varios acá como más o menos de mi edad, entonces creo que si nos identificamos. Había una cancioncita infantil que decía más o menos: no la quiero por bonita ni la quiero por mujer, lo que quiero es una reina acabada de nacer. Y entonces habla de escoger, ¿qué escoges? Y cuando el Señor entonces decide escogernos, nos privilegia, porque nadie en este auditorio somos moneditas de oro para caerles bien a todos, ¿verdad que sí? Nadie somos moneditas de oro. Tal vez hay mucha gente a la que le agradas, a la que le caes bien, pero posiblemente haya también a quienes te ven y allá muy dentro dicen: ay, ya viene este. Porque no le caemos bien a todo el mundo. Pero aquí no se trata de caerle bien, se trata de entender para qué estás en la tierra, qué propósito tiene el Señor para ti, descubrirlo. Y entonces al privilegiarnos con esta distinción especial, nos compromete muchísimo a amarlo, nos compromete a obedecerlo, nos compromete a honrarlo, nos compromete a mil cosas más. El Señor preparó todo, dice la Biblia, desde antes de la fundación del mundo en Cristo, para ustedes y para mí, como señala la palabra del Señor. Él preparó todo y podemos crecer en toda sabiduría y en toda inteligencia por la gracia que nos ha sido dada según la palabra del Señor. Así que pongamos atención a estos 4 propósitos revelados, porque tienen que ver con ustedes y tienen que ver conmigo. Vamos al primer propósito. El Dios de nuestros padres, seguimos en el verso número 14, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad. Mire, especialmente los jóvenes preguntan, porque siempre el asunto de voluntad de Dios la asocian con noviazgo, con matrimonio, y recién casados la asocian con hijos,
Y entonces, en lo general, los jóvenes, si vienen con el pastor para pedir consejo, preguntan: ¿y cómo voy a saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida con respecto a una novia? Entonces, cuando me toca a mí responder, les digo: pues ¿no lees la Biblia? Pues todas las respuestas están en la Biblia. Amén. Lo que pasa es que algunos quisieran que en el sueño Dios les dijera: ¿ya viste aquella niña de rosa? Esa es la que tengo para ti. Así quisieran que sucediera, pero no. No, en la Biblia vas a encontrar, por ejemplo, cuando se trata de elegir, vas a encontrar que el apóstol Pablo, usado por Dios, por el Espíritu Santo, dice: no os unáis en yugo desigual con los infieles o con los incrédulos. Porque ¿qué comunión tiene Cristo con Belial? ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Etcétera. Y entonces ahí te das cuenta que la voluntad de Dios, jóvenes, hay algunos aquí, jóvenes, antes se suban allá arriba, porque como están más ligeros para subir, pues allá están arriba. Jóvenes, lo primero es descubre que sean del mismo yugo. ¿Cuál es el mismo yugo? Aprended de mí, dijo Jesús, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Pero el verso, el contexto dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprendan de mí. Lleven mi yugo sobre vosotros. Quien lleva el yugo de Cristo, entonces ese es el yugo igual y no desigual. El yugo desigual equivale a un niño, una niña, un joven, una jovencita que no lleva el yugo de Jesús. Ese es el desigual. Entonces asegúrate que sea cristiano, asegúrate que cree en el Señor, asegúrate que confía en Dios. Y entonces esa es la voluntad de Dios. Solo estoy citando un verso, pero hay una cantidad de versículos en la Biblia que te van a orientar sobre cómo descubro cuál es la voluntad de Dios. Y luego el apóstol Pablo, como decimos coloquialmente, nos da un baile cuando vamos a Romanos 12, donde dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y luego: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y algunos distorsionando la palabra. ¡Qué barbaridad! Los que distorsionan la palabra. Por ejemplo, acabo de leer un meme en el Facebook donde una jovencita decía: soy como lo que dijo Pablo a los romanos, buena, agradable y perfecta. Y eso es distorsionar la palabra totalmente. Imagínate. Entonces, bueno, ¿a qué equivale la voluntad de Dios ahí? Dice: renovaos o transformaos por medio del poder del Señor en vuestra mente. No se conformen a este siglo. Esa es la voluntad de Dios. No se conformen a este siglo. El martes próximo pasado, estaba yo enseñando en la iglesia. Estoy dando un curso de Apocalipsis todos los martes ahí, y le estaba enseñando a los hermanos respecto de los peligros que el Señor advierte. Estamos estudiando el capítulo 16 del libro de Apocalipsis, que tiene que ver con las 7 copas de la ira de Dios. Y yo le decía: ¿sobre quién se derrama la primera copa de la ira de Dios? Y eran los que tienen la marca de la bestia, los que aceptaron el 666 o el número de la bestia. Esos son los que van a sufrir ese tipo de castigo. Y les decía: entonces cuídense, hermanos, den buen testimonio, porque imagínate venir a la iglesia, levantar las manos, cantar bonito, y luego vas a la casa y por la tarde te echas unas copas. Y vi que alguno medio se incomodó entre el grupo que tenía ahí. Uno así como puso como cara de: ¿me conoces o me hablas al tanteo? Casi pude advertir que tenía un problema de esa naturaleza, porque no todos los que estamos somos, ni todos los que somos estamos.
Y de repente vamos a encontrar gente que no entendió la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Y entonces combina los placeres del mundo con los placeres de la iglesia. Y entonces yo digo, así no funciona. O te consagras al Señor, o bien vas a caer en la categoría de lo que el Señor dijo a la iglesia, o a una de las iglesias en Tesalonicenses, la Odisea, donde le dice: por cuanto ni eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Es que no podemos ser fríos y calientes a la vez, y como el Señor entiende eso. O sea, somos fríos afuera, venimos acá y nos calentamos, pero luego salimos y estamos tibios, porque ni frío ni caliente. Y el Señor dice: te voy a vomitar de mi boca porque no estás en mi voluntad. Entonces Pablo fue escogido para conocer la voluntad del Señor. Tú y yo fuimos escogidos para conocer la voluntad del Señor. Que alguien diga amén aquí. Para eso nos escogió, para conocer su voluntad. Esto es una necesidad apremiante, hermanos, conocer la voluntad del Señor. Ahora, no tienen que tener una respuesta literal, específica a las preguntas que tenemos, como ¿cuál es la voluntad del Señor? Lo único que tenemos que hacer es leer la palabra, nada más. La palabra va a responder a todas las necesidades nuestras, incluyendo las dudas que llegan respecto a alguna cuestión natural. Vamos a pensar que alguno de ustedes tiene que tomar una decisión respecto, voy a ponerlo así en términos muy comunes. Alguien de ustedes quiere cambiar de auto o no tiene auto y quiere comprarse uno. Y entonces generalmente nos preguntamos al Señor: ¿lo compro o no lo compro? No, si nos vamos bien por el modelo, nos vamos bien por la apariencia del carro, nos vamos más bien por el sonido del motor y decidimos en razón de eso, pero nunca consultamos ahí arriba. Y muchos han sido defraudados porque no contaron con la dirección del Señor. Y luego entonces, ¿y cómo me doy cuenta que el carro, que no es el carro que debo comprar? Pues mira, no te asombres, pero vas a la Biblia y de repente el Señor te va a poner un versículo respecto a esa decisión. Casi te va a decir: ese es el carro. No lo esperen así, pero casi les va a decir eso. Hay versículos que traen una tranquilidad y una paz al corazón respecto a las decisiones, que te maravillas como Dios te ayuda a descubrir su voluntad. Es una necesidad de todos, y por otro lado es un camino seguro. La voluntad del Señor es el camino más seguro a donde quieras ir. A donde quieras ir, el camino más seguro es la voluntad de Dios. Incluso, no sé cuántos de ustedes van a estar fuera estos días, de vacaciones, en algún lado, pero aun cuando decides tomarte unas vacaciones, habría que considerar la voluntad del Señor, para ver que el camino sea seguro, para asegurarte que el Señor está contigo en el camino. Lo que tomes de transporte, porque todos los transportes están en peligro, están en riesgo. Pero cuando consultamos al Señor respecto a su voluntad, pues a lo mejor te decimos: mejor quédate en la casa y ese dinerito que ibas a gastar en esto, repártelo entre tus hijos. ¿No les gustó la idea, verdad? A los hijos seguramente sí. Amén. Repártelo entre tus hijos. O sea, ¿cuál es la cuestión de unas vacaciones? ¿Descanso? ¿Verdad que no? ¿Verdad que no? No funciona. No funciona. O sea, que dices: voy a ir a Cancún a descansar. La larga espera del avión para empezar, o más bien para empezar, es el transcurso de aquí allá al aeropuerto, el tráfico, el ambiente, etcétera. Y luego allá llegas y te ponen ahí inmediatamente en la pantalla: vuelo a Cancún, el 636 de Layed, que significa demorado. Y ya cuando ves ahí demorado, ay Dios, empiezas a pensar: ¿cómo? Demorado. Pero más vas a sufrir cuando te diga demorado. El avión va a salir como 2 horas después o 3 horas después.
A mi esposa y a mí nos ha tocado 8 horas después. 8 horas después en el aeropuerto. ¿Qué haces ahí? Menos mal que ustedes y yo sabemos qué hacer. A leer la Biblia. En un momento dado, si es necesario, pues camina, le hace ejercicio. Ya a nuestra edad más, con más razón. No te quedes sentado. Muévete porque te va a hacer bien moverte. En fin, y el asunto ahí es que el camino más seguro es que el Señor nos muestre su voluntad. Y no pienses que porque el avión se demoró no era voluntad del Señor, sino más bien, ¿qué me estás enseñando, Señor? Una vez aquí en Monterrey, justamente aquí en Monterrey, resulta que vendieron boletos sobre cupo y nos tocó a nosotros, a mi esposa y a mí, el boleto sobre cupo. Y entonces había varias personas ahí. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, fuimos a donde habría que ir y nos dijeron, esperen un ratito a ver si. Y resulta de que la ver si no funcionó. Pero nosotros tranquilamente nos sentamos, esperamos un rato, ya que empezaron a dejar salir 3, 4, 5 personas. Porque por cierto había saturación porque había un concierto allá en la Ciudad de México, un concierto de un famoso o famosa, no sé qué era, pero la gente joven la que va a esos conciertos. Y entonces no sé qué hicieron, al final nos llaman y dice, bueno, vamos a mandarlos hasta mañana. Hasta mañana por la mañana van a poder salir. Y entonces como que mi esposa dijo, ¿y? Lo vamos a mandar a un hotel. Así que ahorita viene una camioneta a recogerlos, va a llevar al hotel, la cena está incluida. Y luego el regreso en la mañana va a pasar el mismo transporte a recogerlos y traerlos acá. Así que nos echamos una luna de miel ahí nosotros. Bueno, otra luna de miel. Otra luna de miel en todo pagado. Cuando pensarías, qué coraje con esta línea, qué coraje con esta situación. Y entonces te das cuenta de que cuánta razón tiene la palabra. Todas las cosas cooperan para bien a los que aman, no a todos, solamente a los que aman a Dios. Todas las cosas cooperan para bien. Y te das cuenta, esa es una experiencia de entre 1000 experiencias que hemos tenido, pero cuando entiendes que hay que buscar la voluntad del Señor y cuando el Señor pone algo que parece negativo, entonces decir, Señor, ¿qué me estás enseñando? ¿Qué me estás enseñando? Porque aparte mi esposa y yo no llevamos prisa. Realmente era de noche, el día siguiente había que estar en la ciudad, había que estar en la iglesia, entonces todo tranquilo, el horario no nos afectaba en absoluto. Y entendimos ahí que el Señor nos recompensó la espera y la tranquilidad, porque había muchos gritando a la señorita que estaba ahí en el mostrador y haciendo berrinche y haciendo coraje, y nosotros tranquilamente esperando. Señor, tú sabes. Si no les ha pasado, no se sorprendan que les pueda pasar. Conocer la voluntad de Dios es propósito para el cual fuimos escogidos. Amén. Es un propósito. Entonces, bueno, si alguien preguntara, pastor, el título de su sermón, mira, el título de mi sermón es Escogidos con propósito. Escogidos con propósito. A ti y a mí nos toca descubrirlo. Pero el Señor tiene un propósito para el cual nos escogió. Entonces ahora tenemos aquí una enseñanza que nos va a ayudar a entender cuál es mi propósito. Cuál es el propósito que Dios tiene para mí. Y sin duda alguna, hermanos, todos en este auditorio, todos necesitamos conocer la voluntad del Señor. Para eso nos escogió, para conocer su voluntad. Luego, número 2. Para que veas a quién, para que veas al justo. Es la segunda idea, escogidos para ver a Jesucristo, el justo. No hay otro justo, hermanos. Por si usted pregunta, ¿quién es? No hay otro justo, el único justo es el Señor Jesús. Y tú dices, bueno, ¿cómo, a qué equivale para que veas a Jesucristo?
para que veas al justo. ¿A qué equivale en ese sentido? Por supuesto, tiene que ser sentido figurado. Para empezar, no puede ser literal. Tú y yo no vamos a poder ver literalmente al Señor nunca, jamás aquí en la tierra. Cuando lleguemos allá, y será totalmente diferente a como lo imaginaste aquí, porque eso sí, la imaginación nuestra vuela, pero terriblemente. Y luego con tantos Jesuses que nos pintan, usted no sabe realmente cómo es Jesús. Pero olvídate, allá el Señor, su apariencia no va a ser ni como lo pintó Da Vinci, ni como lo pintó Miguel Ángel, ni como lo pintaron otros artistas. No va a ser. Jesús se nos va a revelar allá, pero mientras tanto, ¿cómo podemos verlo? Bueno, también es un imperativo del creyente ver a Jesús. Imagínate el apóstol que escribe la carta a los Hebreos, capítulo 12, cuando el apóstol, verso 1, desde el verso 1 empieza el apóstol y menciona que habiendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y luego puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. A veces nos quedamos ahí, hay mucho más que encontrar ahí. El cual por el gozo puesto delante de él menospreció la cruz y sufrió el oprobio, porque tenía puesta la mirada en aquellos que iba a redimir, en ustedes y en mí. Por eso el Señor menospreció la cruz. Menospreciar la cruz es como decir, yo quiero morir. Ahí estaba leyendo un libro, porque yo leo, eso sí. Los pastores saben acá que yo soy lector empedernido, las chicas saben que soy lector empedernido y busco siempre, toda oportunidad que tengo, estoy buscando algo que leer, un libro que leer. Y ayer leía uno hablando del Señor Jesucristo, y en ese libro descubro entonces que el autor, que es un escritor brasileño, él menciona de la necesidad poner los ojos en Jesús, y da varios ejemplos de cómo podemos entender la idea de colocar los ojos en Jesús. Entonces, para ustedes y para mí es mucho más sencillo que conocemos la Biblia, porque entonces cualquier evangelio que leas vas a encontrar a Jesús. Mateo, Marco, Lucas, Juan, vas a encontrar acciones del Señor Jesucristo. Y cuando aquí el autor dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, entonces te va a llevar, por ejemplo, ¿qué actitud del Señor con respecto a la vida? Y el autor dice que nadie en la historia nadie supo disfrutar de la vida como el Señor Jesucristo. Dice que el Señor no le preocupó absolutamente nada, e incluso se sorprenden los judíos porque están buscando matarlo. Y el autor dice, qué interesante es esto, que los judíos quieren matar a Jesús y luego encuentras que Jesús quiere morir, le urge morir. Aquellos lo ven de una perspectiva diferente a cómo lo ve Jesús. ¿Cuál es la urgencia de Jesús de morir? Pagar por tus pecados y por los míos. Esa era su urgencia. A él no le preocupaba el asunto de la muerte. Los otros estaban buscando encontrar un motivo para crucificarlo, y el Señor anhelando ser crucificado. Eso es como dice el autor, y yo digo, ay Dios bendito, qué revelaciones de repente nos muestras, qué forma de ver la cuestión. Entonces Jesús siempre estuvo con un espíritu de contentamiento, y eso es aprender nosotros a ver a Jesús, un espíritu de contentamiento. A Jesús no lo vas a ver preocupado por qué me voy a echar encima esta noche fría. No lo ves preocupado por el horario, a qué horas vamos a dormir o a qué horas va a ser la carne asada, porque hoy en la tarde seguramente va a haber como 20,000 casas regiomontanas preparando la carne, y ya me imagino el berrinche que van a hacer. Ay, bueno, perdón, es que pues como vivo en la Ciudad de México, ¿qué le hago, hermanos? ¿Qué le hago? Pero entonces, ¿qué va a ocurrir por la tarde? Ahí va a estar la cuestión de para qué la familia se reúne pensando en ese tipo de cosas.
Entonces cuando vemos a Jesús que no está preocupado si va a haber carne o no va a haber carne, no está preocupado por cuánto camino va a recorrer, él nunca estuvo preocupado, siempre disfrutó de la vida en todo momento. Y cuando tú y yo somos desafiados como Pablo a ver al justo, entonces vamos a aprender tanto, hermanos, pero tanto, tanto, tanto. ¿Qué haces tú cuando alguien te desea mal y tú te das cuenta que te desean mal? O cuando alguien descaradamente te hace mal, ¿qué haces? Si ves al justo, lo que vas a hacer es lo que señala el apóstol Pablo: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Eso es lo que va a ocurrir. Y te vas a encontrar de qué. Así que si tu enemigo tiene hambre, dale carne asada. Si tiene sed, dale agua de horchata. Entonces ahí están las respuestas del Señor. Cuando pone los ojos en Jesús, todo esto va a ocurrir. Y la vida va a ser mucho más sencilla, mucho más fácil para todos nosotros cuando miramos al justo y que nos recomienda hacer el Señor. Porque entonces cuando encontramos, por ejemplo, un discípulo preguntando al Señor Jesús: muéstranos al Padre y nos basta. Y el Señor le dice: ay, Felipe, tanto tiempo que he estado contigo y no me conoces. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Exactamente, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Es la manera en que nosotros tenemos que aprender a ver a Jesús, porque cuando ves a Jesús ves al Padre celestial. Esa es la forma que el Señor nos enseña a verlo. La tercera idea es: te escogió el Señor para escuchar. ¿Escuchar qué? Exactamente, la voz de Él. Te escogió para que oigas su voz, la voz de su boca. Y uno dice: la voz. ¿No es mejor oír las palabras? Pero tú te das cuenta que está totalmente asociado, pero nosotros estamos más acostumbrados a escuchar las palabras que la voz. Pero aquí nos indica que hay que escuchar la voz. Y cuando escuchas la voz, a lo mejor solamente es el susurro de su voz, a lo mejor solamente es la melodía de su voz, a lo mejor solamente es la tonalidad de su voz. Pero cuando escuchas la voz de Jesús en esas características, hermano, si a mí, humano, me deleita escuchar la voz de mi mujer cuando me dice: ¿cafecito? Para mí esa es un deleite oír eso. Ya sé, cuando dice cafecito ya está pensando en la preparación, y como ya conoce incluso todas las medidas y todo de la cantidad de café y la cantidad de azúcar y la cantidad de agua, entonces no, yo ya sé que eso es una garantía de cómo me gusta escuchar esa voz. Y déjeme decirle que lo he escuchado por 46 años y 46 años y 364 días. Mañana es 18 de diciembre. Mañana cumplimos 47 años de casados. 47 años escuchando esa voz. Y te digo, yo humano, escuchando esa voz, deleitándome en esa voz, ¿cuánto más esta voz? La voz de Jesús. Imagínate, cantos como: tan dulce es el nombre de Jesús. Y el nombre nada más, imagínate, la voz de Jesús. Si el nombre es dulce, la voz ¿cómo será? Porque la voz de Jesús es vida. ¿Cuántos saben que la voz de Jesús es vida? Escucha su voz y vas a tener vida, porque produce vida.
produce vida la voz del Señor Jesucristo. El apóstol Pedro, cuando tuvo un poquito de dificultad en su mente con respecto a ver cómo algunos estaban abandonando la prédica de Jesús, porque llegó un momento en que Jesús fue muy abierto con su enseñanza y dijo: el que no come mi carne y bebe mi sangre no es digno de mí. Y aquellos se imaginaron mordiendo al Señor, se imaginaron comiendo moronga, no sé, porque el que come mi sangre, ¿cómo? No entendieron. Y como no entendieron, empezaron a retirarse. Y en la retirada, entonces los apóstoles pensaron, o sea, juzgaron, y llegaron a la conclusión de que pues no te quieren oír, Señor. Muchos están yendo, le dijeron. A lo que Jesús, como dije, su contentamiento era tan evidente que ni eso le afectaba, nada le afectaba al Señor. Si hubiera sido yo, la mujer hubiera estado pensando: ¿cómo que se van? Si hubiera sido el pastor Filia, la mujer también hubiera reaccionado: ¿cómo que ya no van a venir al centro de fe? Pero Jesús no. Le dijo a Pedro: ¿y ustedes? ¿Ustedes qué? ¿También se quieren ir? Eso fue, me imagino, como una cachetada con guante blanco. ¿También se quieren ir? A lo que Pedro inmediatamente, sin pensarlo, responde: ¿a quién vamos? ¿A quién vamos, Señor? ¿A quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Escucha la voz de Jesús porque es vida. Para eso fue llamado Pablo, para oír la voz del Señor. Para eso fuimos llamados nosotros, para oír la voz del Señor. Cuando oyes la voz del Señor puedes discernir. Incluso el domingo pasado, predicando en la iglesia local, también les decía a los hermanos: tengan cuidado, no compren todo lo que les venden en ningún lado. Les prediqué un sermón basado en el libro de Proverbios, para entender palabra de sabiduría y etcétera, a los jóvenes dar cordura y otras cosas. En eso me basé. Y le dije: ¿qué hay con la información que ustedes reciben? Porque habrá que considerar la información. Nunca en la vida habíamos tenido más información que la que hoy tenemos. Les mencionaba, incluso les decía: ahora hay tutoriales hasta para pintarse las uñas, hasta para recortárselas, que digo pintárselas. Hay tutoriales para todo en la internet. Ustedes saben, ahí y empiezan a buscar un tutorial para aprender guitarra y te mandan ahí todos los detalles de eso. Lo que quieras aprender, hay tutoriales en internet. Y le dije: muchos sitios son vándalos, pero no te das cuenta porque tú quieres tener algo así rápido, lo buscas y muchos andan comprando lo que no deben comprar. Y luego llegué al asunto y el púlpito es un riesgo también, porque cuántas veces nos han dado en el púlpito gato por liebre y muchos no se dieron cuenta, se tragaron el gato porque no había capacidad de discernimiento de la palabra. Lo único que te puede librar es el conocimiento de la Biblia, porque entonces el apóstol Pablo aún para eso te da una recomendación: examínalo todo y retén lo bueno. Exacto. De un sermón de 50 minutos, retén lo bueno. A lo mejor solo te quedan 10, pero aprovecha esos 10 minutos de lo bueno, porque conoces la palabra, porque sabes diferenciar entre la voz del ser humano y la voz del Señor Jesús. Dios te llamó a oír la voz del justo. El que oye la voz de Jesús, pues obviamente va a hacer lo que Él dice. El Sermón del Monte termina con estas palabras: cualquiera que me oye, oigan esto del Señor Jesús, cualquiera que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, y descendió lluvia, vinieron vientos o soplaron vientos, llegaron ríos
y golpearon con ímpetu la casa, pero no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero, voltea la moneda, el que oye mis palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato, que nuevas versiones me gustan más porque dice a un hombre tonto. Nuevas versiones. Le compararé a un hombre tonto que edifica su casa sobre la arena, que cuando viene la lluvia, el viento y el río, dan con ímpetu y la casa cae. ¿Por qué cae? Porque estaba fundada sobre la arena. Y ahí están las enseñanzas. El que oye la voz de Jesús va a saber cómo discernir por el conocimiento de la palabra lo que conviene y lo que no conviene. Examinando todo, retengan lo bueno, dice la palabra. Y el apóstol Pablo, respecto a también la justificación de la juventud cristiana, porque son los más preguntones y los mayores ya no preguntan, pero los jóvenes están preguntando ahí cosas. Y cuando dentro de las dudas que los jóvenes de repente tienen y que llegan con el pastor y le empiezan a preguntar, y son bastante superficiales las preguntas de los jóvenes, pero bueno, tienen fundamento porque ellos quieren conocer con quién me voy a casar, cuántos hijos voy a tener, dónde voy a vivir, si puedo aceptar esta profesión, estudio eso o no estudio. Y claro está que muchos se han equivocado. Un día llegó un joven y me dijo: pastor, dentro de las preguntas, pastor, quiero entrar a la universidad, tengo dos opciones, arquitectura y la otra facultad que era de psicología. Entonces, ¿qué me recomienda? Arquitectura, le digo. Bueno, parece que le dije lo contrario. Se metió a psicología. Sale de psicología, se recibe de psicología y el primer efecto, se divorcia. Se divorcia de su esposa porque era casado, o se casa en medio de los estudios y se divorcia. Primer efecto negativo. El segundo efecto negativo, deja de creer en el Señor Jesús. Porque si hay alguien aquí que estudia psicología, estúdielo, pero con sumo cuidado. Con sumo cuidado. Porque esta carrera es peligrosísima para el asunto de la mente, peligrosísima. Las ideas que les meten en las universidades sobre la cuestión de psicología parten de negar a Dios, negar a Jesús, negar todo lo que tiene que ver con el evangelio. De ahí parten. Y si el joven no es maduro o la señorita no es madura, hay que tener mucho cuidado. Cuando conoces la palabra y entonces escucha la voz de Jesús, Él te va a indicar y va a ser mucho más sencillo y seguro lo que ocurre en tu vida cuando escuchas la voz del Señor. Para eso fuiste escogido, para oír la voz del justo. La cuarta cosa, y cerramos: escogidos para ser testigos del Señor. A todos los hombres, dice acá. Bueno, todos los hombres para Pablo era igual relativo como es para nosotros. Todos los hombres que el Señor permita a quienes les hables del evangelio, porque es imposible predicar a todos los hombres. Pero el apóstol Pablo estaba recibiendo ya el mensaje de: vas a ir a predicar a los gentiles, vas a ir a Asia, vas a ir a otros lados y vas a predicar. Y Pablo fue usado tremendamente por el Señor. Ustedes saben que el espacio más evangelizado por Pablo fue justamente Asia. Y a mí, cuando leo historia, y que me encanta la historia también, la historia general, y dentro de la historia general encuentro, por ejemplo, Turquía hoy por hoy. Ustedes saben que han pasado una cantidad de tragedias en Turquía los últimos años. Tremendas tragedias, inundaciones, terremoto terrible que hubo en Turquía y una cantidad de cosas. Y entonces Turquía hoy por hoy es un estado islámico, musulmán. Y entonces, ¿qué ocurre? Que justamente en Turquía fue donde estaban las 7 iglesias del Apocalipsis. Y tú dices: ¿qué pasó? La cuna del evangelio predicado por Pablo fue ese espacio, Asia, y era Turquía. Y de repente la gente se olvida de Dios y vean las consecuencias. Seguramente, hermano Mario, cuando se van a Estados Unidos,
seguramente visitan alguna iglesia y se dan cuenta de lo terrible situación que vive Estados Unidos el día de hoy en las iglesias americanas. Puro viejecito. Puro viejecito. No hay niños, no hay jóvenes, contados con los dedos de las manos, en iglesias que tienen capacidad para 500,000 personas, y es un grupito. ¿Qué fue Estados Unidos en su momento? También fue cuna del evangelio. Cuna del evangelio Estados Unidos. Y hoy por hoy se están olvidando y ya tienen 2 lugares donde tienen una estatua al diablo en algún espacio público. Estatua al diablo, literalmente una estatua para Satanás. Entonces, ¿qué ocurrió? Que no hicieron lo que tenían que hacer y se olvidaron del Señor. Dios nos guarde, hermanos, aquí en México, porque el Señor nos ha favorecido con el evangelio, muchísimo nos ha favorecido. Dios quiera que sigamos fieles y que heredemos a los hijos, a las hijas, a los nietos el evangelio del Señor Jesucristo. Si algo ustedes van a heredar, piensen en dinero si pueden, y piensen en casa si quieren y pueden, y piensen en otras cosas, pero lo principal, déjenles el evangelio en su corazón. Eso es lo principal, porque entonces sus hijos y nuestros hijos o nuestros nietos se convierten en testigos del Señor, como dice el Señor a Pablo. Ahora pues, ¿por qué te tienes? Verso 16, en razón de lo que dijo el 15, porque serás testigo suyo, testigo de Jesús a todos los hombres, de lo que has oído, lo que has visto. Así que, mis hermanos, mi conclusión es: no hay mejor llamado ni mejor vida que el llamado celestial. Él nos escogió. ¿Alguien puede decir Dios me escogió? Bueno, esto llévenselo en su corazón, porque el que hayan sido escogidos nos compromete a todos los que estamos aquí con esta verdad. Así que piensa cuán increíble, entre comillas, es formar parte de la obra y desarrollo que Dios está haciendo en este tiempo por su pueblo y por su gracia. Cada persona que siente el llamado de Dios en su corazón debe seguir este llamado con todo su ser, al igual que la elección que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. No me eligieron ustedes a mí, yo los elegí a ustedes, dice el Señor. Cierre sus ojos un momento, por favor. No sé si todos aquí ya son de casa, pero pregunto por si acaso. ¿Alguien vino por primera vez? ¿Alguien fue invitado por alguna persona para venir a la iglesia este domingo? Creo que todos son de casa, por lo que veo arriba todos son de casa. Bueno, entonces aquí hay una persona. Ok, ¿primera vez? ¿Ya cristiano? Ok. Gracias a Dios, bendito Dios, y ya conoce el evangelio, porque a mí me confirma. Mire, yo traía 2 mensajes. Yo acostumbro tener mis mensajes escritos porque es mejor una pálida tinta que una mente brillante. Entonces yo tenía 2 mensajes y en el camino estaba pensando cuál de los 2. Y cuando el joven que me preguntó cuál es el título de su sermón, yo estaba ahí. Bueno, ya le dije escogidos con propósito. De paso le digo cuál era el otro. Se van a quedar con las ganas, pero por ahora. El otro era oraciones sin maquillaje. Pero bueno, será otra ocasión tal vez. Póngase de pie porque vamos a orar que Dios nos ayude a cumplir su propósito, en razón de su llamado o en razón de que Él nos escogió. Ahora consideren el asunto de ser escogidos, porque estoy seguro que más de uno en este auditorio en algún momento, como me pasó a mí en el béisbol, no, en el fútbol, el béisbol era bueno, en el fútbol no, nada bueno. Entonces siempre era esperar a ver si me escogen, y muchas veces no me escogieron, porque había otros mejores que yo, muchísimos mejores que yo. Cuando llegué a Jesús dije: Señor, gracias porque tú me escogiste. Y si aquellos no me escogieron, allá ellos, tú me escogiste. Y bendito tu nombre porque me escogiste. Y dígale usted también: bendito tu nombre, Señor, que me escogiste.
Soy escogido de Dios, aunque otros no se hayan fijado en mí, tú me escogiste. Si puede levantar su mano derecha al cielo conmigo para que oremos juntos, y solamente es simbólico. Padre bendito, en el nombre de Jesús, gracias por escogernos, gracias por llamarnos. Gracias que como al apóstol Pablo revelaste, Señor, para nosotros la idea de para qué nos escogiste. Queremos conocer tu voluntad, Señor, siempre, 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 y elegir en razón de esa voluntad. Queremos, Señor, agradecerte porque podemos ver a Jesús, poner los ojos en Él, ser guiados por Él, abrazarnos de Él, servirle a Él. Gracias, Señor, también por darnos el privilegio de escuchar su voz, su dulce voz, su preciosa voz, y deleitarnos en esa voz del Señor Jesucristo. Queremos oírla siempre, Señor, siempre, siempre. Y no solamente conscientes, sabemos que tú nos hablas aún dormidos, nos hablas de 1000 formas, y queremos aprender a escuchar esa bendita voz. Y gracias por darnos el privilegio también de ser canales de bendición para otros, de testificar de tus milagros a otros, y de ver cómo otros se vuelven a ti, Señor, arrepentidos, porque tú, Señor, tienes misericordia como la tuviste de nosotros aquí. Puede bajar su mano un momento. Si alguien tiene una petición especial, levanta su mano, déjeme orar también por ello. Si alguien tiene un motivo especial de necesidad, cualquiera que sea, puede ser enfermedad, puede ser un problema, puede ser una cuestión económica, no sé, cada uno mantenga su mano levantada y oramos. Padre, tú sabes de mis hermanos aquí, tú sabes también, tú has puesto una medida de fe ahí en su corazón, eso dice tu palabra. Has puesto una medida de fe, Señor, y tú vas a confirmar tu propósito en cada petición en este auditorio. Señor, extiende tu bendita, misericordiosa mano sobre mis hermanos y haz posible, Señor, que los milagros que tú has revelado por tu palabra, ellos los vean, ellos los experimenten, ellos los vivan, Señor. Haz el milagro, Señor, de la naturaleza que sea necesario. Sabemos, Señor, que todo es posible para ti, y que tú, Señor, darás respuesta a las peticiones de corazón, porque así lo has prometido. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas bendiciones, hermanos. Siempre será una bendición estar aquí con ustedes. Y ya saben, el pastor